Hermanos, buenos días, me alegra mucho verles. ¿Ustedes alguna vez han ido al médico? El médico le pregunta al paciente, ¿qué tiene? Y el paciente le dice, una vaquita. No, que ¿qué le duele? Me duele tener que venderla para pagarle a usted. Y así estamos muchos, ¿no? Cada vez se está poniendo más caro y más caro todo lo que es de los médicos y necesitamos que de alguna manera se mantengan los precios porque esto está muy grave. Alguien nos tiene que defender. Les cuento que hace años, en todo esto que les he estado contando de mi juventud, de mi niñez, un día salí del colegio, de la casa para el colegio en el bachillerato y algo sucedió y me pasó que tuve que devolverme y cuando me devolví encontré las puertas de nuestro apartamento. El primer piso era de nosotros, en el segundo piso vivía la dueña y las puertas estaban con cruces, con agua. Evidentemente habían hecho un rezo, de esos rezos que hace la gente, y pues no había otra persona allí en esa casa, nadie más, sino una sobrina de la dueña. Ella se llamaba Elisa. E inmediatamente yo dije, aquí no hay nadie más, no vive nadie más, sino Elisa, debió haber sido Elisa. Y yo no tuve miedo porque a mí no me impresionaban estas cosas de aguas y rezos y todas estas cosas que la gente piensa, pero sí sentí que había una mala actitud en ella y sentí que tenía que ir y decirle a la señora Celina, que era la dueña de la casa, y tomé un bus, fui hasta donde ella trabajaba. Apenas ella supo, ella sí tenía miedo. Hay gente que tiene mucho miedo de estas cosas, cerró su negocio inmediatamente, se vino para la casa, encontró aguas por todas partes y además encontró que había estos como entierros de cosas entre las pertenencias de ella y todo lo demás. Y es porque algo estaba pasando que ahora no vale la pena contar, pero el caso es que ese mismo día la señora Celina sacó a su sobrina, era la sobrina que vivía con ella. La señora Celina había traído a esta niña para darle estudio, para ayudarla y para todas las cosas que sus padres no podían darle. Pero Elisa era una muchacha que sus hermanos eran muy peligrosos. Uno de ellos, como les cuento, era de los que peleaba a cuchillo en las calles y ellos vivían en la misma cuadra. Y entonces yo sentí que algo iba a pasar, que podía ser muy, muy grave. Ese mismo día la sacaron de la casa y todo lo que ella estaba pensando tal vez hacia nosotros de sacarnos y todo lo demás que había tal vez en su cabeza, todo se le devolvió a ella. Ese mismo día perdió todos sus privilegios y todo el afecto y todo el cariño que tenía su tía por ella. Pero esa tarde, ya por la tarde, esto había sido por la mañana, por la tarde yo estaba con mis amigos en la esquina y estábamos ahí, como me acuerdo mucho, al lado de un poste y de pronto veo venir a la mamá de Elisa, a la mamá, no a la tía que la sacó, sino a la mamá. Y la mamá era muy seria, muy grave. Y yo vi que ella venía furiosa, absolutamente furiosa, tan furiosa que mis amigos con los que yo estaba ahí salieron corriendo. Y yo en mi corazón dije, Señor, protégeme, porque estos hijos de ella eran muy peligrosos y ella era muy complicada, muy difícil. Se me vino derecho y yo pensé en cuestión de segundos, Señor, si yo corro ahora, estaré corriendo toda mi vida. Así que me quedé quieto y ella vino y con su cara casi al frente de la mía, casi que yo sentía su saliva, me decía toda clase de groserías y de cosas. Y el asunto es que no me hizo nada al final. Ni me hizo ella nada, ni Elisa me hizo nada, ni los peligrosos amigos míos me hicieron nada. Uno de ellos después, un policía, lo mató. Pero pasó así el tiempo y yo salí de mi casa, fui a vivir al centro y años después me encontré con esa señora y no se imaginan, para mi sorpresa, me saludó de una manera tan respetuosa. Me dijo, don Héctor. Yo dije, wow, algo había hecho Dios. Yo siento que Dios fue mi defensor, que Dios limpió mi nombre y que ella se dio cuenta que Dios estaba conmigo y que Dios era mi defensor.
Y de eso es lo que hoy vamos a hablar. Dios es nuestro defensor. Y tenemos tantas circunstancias en nuestra vida. Esta es una mía, pero yo sé que ustedes han tenido enemigos y han tenido circunstancias y dificultades y problemas, personas que hablan mal de nosotros, que no les caemos bien. Hagamos lo que hagamos, siempre habrá alguien que le caemos mal. Y si nosotros entramos en este tema de tratar de defendernos, pues siempre vamos a estar defendiéndonos de una persona, pero cada vez aparecen más personas, siempre hay personas de las que nos tendríamos que estar nosotros defendiendo. El Señor Jesucristo, cuando Él vino, dijo en Lucas 12 que incluso nuestra familia pueden ser personas que no le agradamos porque no pensamos como ellos, porque estamos cambiando de ideas, porque no están de acuerdo con que nosotros estemos asistiendo, por ejemplo, a una iglesia, que estemos siguiendo al Señor Jesucristo. Dice Lucas 12 que iba a haber disensión en las mismas familias, personas que no están de acuerdo, que sus hijos estén viniendo a una iglesia o que se casen con un cristiano. Y ahí hay problemas, hay disensiones, y cuando uno se pone a entrar a explicarle a todas las personas, uno no tendría el tiempo suficiente para quedar bien con todo el mundo, porque a veces queremos quedar bien con todo el mundo. A veces lo que tenemos que hacer es quedarnos quietos y ver que Dios es nuestro defensor. En Éxodo 14, ustedes saben toda la historia de Israel. El pueblo de Israel acababa de salir, había sido liberado por Moisés, pero llegó al punto en el que estaban al frente del mar. El mar Rojo estaba aquí al frente y detrás el faraón con todo su ejército que se habían arrepentido de haberlos dejado salir, y llegaron a un punto en que ellos se sintieron absolutamente atrapados y no veían salida y estaban angustiados, y le dijeron a Moisés: Moisés, tú nos sacaste para morir, nos van a asesinar a todos, nos van a matar. Imagínense, ellos salieron recién esclavos, no tenían armas, no tenían con qué defenderse, no estaban entrenados para la guerra, y venía un ejército que era el del imperio en aquel entonces, un ejército con caballos, espadas, yo me imagino súper armados. Ellos se vieron muertos todos. Pero Dios le dijo al pueblo por medio de Moisés, en el versículo 13 del capítulo 14, Moisés le dijo al pueblo: no temáis, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro defensor. Cuando estamos en angustias, cuando Él, y somos su pueblo, Él nos defiende. Y por muchas partes en las Escrituras tenemos estos ejemplos. Hay muchas escrituras donde Dios muestra cómo defendió a su pueblo, Israel. Una de las que me gustó también es Josafat, muchos años después, siglos después, cuando ya habían reyes y ya se había dividido el pueblo entre Israel y Judá. Y el rey de Judá, que se llamaba en ese momento Josafat de Judá, tuvo que enfrentar un grupo de naciones que se unieron contra ellos. Está en Segunda de Crónicas 20, el relato, Segunda de Crónicas 20. Y se reunieron los de Moab, los de Amón, los de Seir. Seir es Edom, enemigos todos de Israel, y venían con la intención clara de acabar con todos los judíos, con toda Judá. Y se unieron, dice la escritura en Segunda de Crónicas 20, una gran multitud de personas, de soldados, venían contra Judá. Y todo el pueblo judío y Josafat entró en pánico y dijeron: Señor, ¿qué hacemos? Son demasiada gente, nosotros no tenemos cómo defendernos. Y dice que Josafat proclamó ayuno y todo el mundo vino y se reunieron. Los que pudieron viajar de toda el área de Judá, se vinieron al templo y estuvieron clamando y estuvieron orando, diciendo: Señor, óyenos, ten misericordia, ten misericordia. Y en la oración de Josafat, Josafat le dice a Dios: Señor, acuérdate de las promesas tuyas. Y me gusta eso porque aquí Josafat dice: acuérdate de tus promesas. Tú dijiste que nos ibas a proteger y nos ibas a guardar.
Hoy no tenemos fuerzas para defendernos nosotros mismos. Por favor, tú guárdanos. Y dice que se reunieron los niños, las mujeres, los débiles, todos se reunieron ayunando. Y Dios envió a un hombre llamado Geaziel. Geaziel era un profeta en ese tiempo. Y por medio de ese profeta, Dios le dijo a Josafat: no te preocupes, estad quietos, no tienen que luchar, no tienen que salir a pelear, porque el Señor su Dios peleará por ustedes. No se preocupen, tranquilos. Y de todas maneras uno oye eso, pero dice: ¿cómo así? Se nos vienen con tantas armas y que no peleamos y que no hagamos nada, ¿cómo así? El asunto es que ellos decidieron, cuando todos estos pueblos se venían, entrar en alabanzas y cánticos y dándole gloria y dando gracias a Dios por todas las bendiciones. Y fue así como algunos pocos soldados salieron como a ver qué podían hacer. Pero la escritura dice que algo sucedió en el campamento de todas esas naciones, de los moabitas, de los amonitas. Hubo disensiones entre ellos, parece que se agarraron entre ellos y de un momento a otro estaban peleando entre ellos y se destruyeron entre ellos, se agarraron y se mataron entre ellos. Y Josafat y todo el pueblo solamente estaban alabando y adorando y mirando todo esto, lo miraban y no lo podían creer. Dios les había dado la victoria. Y dice que ellos salieron después y estuvieron 3 días recogiendo armas y pertenencias de todos esos pueblos. Y en ese valle donde ellos llegaron, se llamó o se llamaba el valle de Beraca. Que yo dije berraca, dije, parece berraca, no, Beraca, es Beraca. Beraca significa bendición, el valle de la bendición, el valle donde Dios nos bendijo, nos proveyó, donde Dios fue nuestro defensor. Así que este tema de estar quietos y esperar en Dios y no meternos en peleas y no meternos en cosas que no hay necesidad de meterse, es toda una disciplina del cristiano. Porque a veces nosotros nos queremos defender y nosotros queremos enfrentarnos con las personas que hablan mentiras o que dicen cosas de nosotros o ataques mentirosos o cosas injustas, y nosotros queremos ir y armar el escándalo. Dios dice muchas veces, no quiere decir que no nos podamos defender, pero muchas veces lo que Dios nos dice es: quédate quieto y ved la salvación del Señor. No hay necesidad de entrar en peleas y perder tiempo en causas con gente que a veces lo que hacen es desviarnos de los propósitos de Dios. Un ejemplo sencillo es conduciendo uno se puede meter en problemas con personas que uno nunca ha visto, por ejemplo. No hay necesidad, pero a uno, todos los que manejamos nos ha pasado tal vez que en algún momento uno se quiere bajar a pelear con alguien, ¿no? Pero espérate, no pelees, ni siquiera conoces a esa persona, ¿para qué? No tiene ningún sentido, te puede desviar de tu propósito. Y pueden suceder cosas que no tienes en tus planes, puede resultar en lugares donde tú no has planeado, puede resultar multado, en la cárcel, en alguna cosa de esas, porque no confías en que Dios es quien pelea tus batallas. El Señor es nuestro defensor. Como les digo, hay muchos ejemplos. Otro de esos ejemplos que me gustan es el de Amán y Mardoqueo. ¿Se acuerdan de Amán y de Mardoqueo? ¿Se acuerdan de este reino allí, del reino persa? Está todo en el libro de Esther. ¡Qué historia! Este libro tiene que ver mucho conmigo, pero hoy no les quiero dar ese enfoque, hoy les quiero dar el enfoque de lo que pasó en el libro, pero este libro fue fundamental en mi vida en un momento. El asunto es que bajo el reinado del rey Asuero de Persia, estando los judíos cautivos, el Señor Dios hizo posible por muchas circunstancias que una mujer llamada Esther llegara a ser la reina del imperio. Nadie sabía de qué pueblo era ella. Ella era judía, pero no se sabía. Y su primo
Estuve entrando a las escrituras y yo creía que era el tío, pero es el primo, solo que él era muy mayor y él había ayudado a criar a esta niña porque sus padres la habían dejado huérfana o estaba huérfana de padres y él la crió. Y Mardoqueo siempre estuvo muy pendiente de ella y estaba cerca del palacio. Y dice que él vivía como a las puertas del palacio, es decir, muy pendiente de todo lo que sucedía. Y un día se enteró de una conspiración que habían de unas personas muy influyentes, muy importantes en el reino. Se enteró que esas personas iban a asesinar al rey. Y le dijo eso a Esther: Esther, me he enterado de que hay planes para asesinar al rey Asuero. Y ella se lo dijo al rey. Y el rey investigó y todo salió cierto. Y tomaron presos a esas personas, los castigaron y quedó todo registrado en el libro de las memorias de la historia de Persia. Y pasó eso así, quedó todo en silencio, pasaron años y mientras tanto surgió un hombre llamado Amán. Ahora este hombre Amán es muy importante porque es un descendiente de Amalek. Amalek fue un pueblo que cuando Israel salió de Egipto, siglos atrás, ese pueblo no tuvo temor de Dios, ni tuvo misericordia de Israel. Cuando Israel venía angustiado, cansado, sediento, hambriento, harapiento, estaban saliendo de la esclavitud, este pueblo, Amalek, atacó a los más débiles del pueblo, dejó pasar a los valientes que siempre van adelante y atrás vino y atacó a los ancianos, a los enfermos, a los niños, a las mujeres. Y Dios dijo en Deuteronomio, le dijo a Moisés y al pueblo de Israel que nunca se olvidaran de ese pueblo. Ese pueblo Dios iba a traer juicio sobre ese pueblo. Y llegó el tiempo del juicio en los días del rey Saúl, pero el rey Saúl se negó a destruir ese pueblo. ¿Se acuerdan de la historia de Agag, que Dios le dijo a Saúl: ve y destruye ese pueblo? Y Saúl dijo: no, yo por qué los voy a destruir. Y Agag estaba feliz: qué bueno que me perdonaron la vida. Y Dios vino y le dijo: ¿qué le pasó, Saúl? No cumplió la voluntad de Dios, porque este pueblo era un pueblo que odiaba por siglos a Israel. Y Amán era un amalecita, un descendiente de esa gente que odiaba a Israel. Y por eso, cuando este hombre Amán hizo que todo el mundo, porque él había llegado a una posición importante en el reino, Amán hizo que todo el mundo proclamó un decreto que todo el mundo, cuando pasara él, se tenían que inclinar y le tenían que dar venia. Pero Mardoqueo sabía quién era él, sabía que era un amalecita y él no se inclinaba ante Amán. Y Amán averiguó quién era Mardoqueo y supo que Mardoqueo era judío y dijo: no solamente lo voy a matar a él, sino que voy a matar a todo el pueblo judío que está en Persia. Y hubo algo impresionante. Hagan de cuenta lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial: un deseo de exterminio total del pueblo judío. Eso estaba en el corazón de Amán y lo estaba planeando y lo estaba llevando a cabo. Ya tenía planes y todo lo demás, y ya estaba haciendo sus planes de cómo iba a matar primeramente a Mardoqueo, y había construido una horca inmensa, ¿no?, para mandarlo a ahorcar. Y estaba en estos planes Amán cuando una noche el rey Asuero no pudo dormir y mandó que trajeran las memorias del reino, los libros de las memorias del reino, y leyeron aquellas personas que vinieron a leerle que Mardoqueo había sido una persona que había salvado al rey de una conspiración. Y el rey preguntó: ¿ha habido algún honor para este hombre? Y le dijeron: ninguno. Y él dijo: ¿cómo es posible? Así que al otro día, cuando él despertó, tenía en su corazón qué hacer. Y en esa misma
pensamiento de este rey llegó Amán, porque Amán venía a convencer al rey de que asesinaran a Mardoqueo. Y el rey miró al patio y ahí estaba, ahí venía Amán. Y dijo, este es el hombre perfecto para hacerle la pregunta. Y le preguntó a Amán en Esther capítulo 6, versículo 6, Esther 6, 6. Dice, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Era un egoísta, era un ególatra tenaz. Y respondió Amán al rey, pensando que toda esa gloria era para él. Para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y que todos pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey le dijo a Amán, date prisa, toma el vestido, el caballo, la corona, todo, haz como has dicho, hazlo así con el judío Mardoqueo. Wow, se puso, yo me imagino se puso lívido, ¿no? Pálido, le dio una rabia. Él venía a asesinarlo, él venía a matarlo, tenía todo listo, y de pronto le toca darle honra, porque Dios es nuestro defensor. Dios es nuestro defensor. Y ese día no solamente Dios honró a Mardoqueo, sino que protegió también a todo el pueblo judío y revocó las órdenes que había dado Amán para destruir al pueblo judío. Dios es nuestro defensor. A veces nosotros nos ponemos a defendernos nosotros mismos, a agarrar peleas y cosas y a decir usted porque me deshonra y usted porque habla mal, y eso es pelea con todo el mundo, y nos ponemos en esas peleas y nos embarcamos continuamente en peleas, nos volvemos peleones, y necesitamos entender que Dios es nuestro defensor, confiar en Él, Él nos defiende. Tengo muchos ejemplos personales también. Pero el tema es que cuando nosotros nos ponemos a pelear con personas y cosas tratando de limpiar nuestro nombre, corremos el riesgo de desviarnos de lo que es importante, de desviarnos de lo que es la visión de quiénes somos, qué hacemos en este mundo. Nehemías es otro ejemplo muy lindo. Nehemías en el capítulo 6, Nehemías es un hombre que tuvo un gran deseo de ir a Jerusalén, porque en su tiempo Jerusalén estaba destruida completamente, estaba en ruinas, los enemigos habían destruido todo, ellos estaban todavía bajo el dominio de Babilonia, de Persia. Después estaban todos los judíos esclavos, llevados por su propio pecado, habían sido llevados, y él tuvo un gran dolor por su ciudad, por Jerusalén, y él halló gracia delante del rey Artajerjes, y el rey le permitió ir y mirar el estado, cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Y él tuvo gran dolor porque encontró que la ciudad estaba destruida, no tenía muros. En ese tiempo los muros eran vitales para una ciudad, los muros de la ciudad, y una ciudad sin muros era una ciudad sin protección alguna. Y entonces él logró que el rey lo enviara para reconstruir el muro. Esa era la visión. Pero dicen las escrituras que surgieron varios enemigos. Uno de ellos se llamaba Sanbalat. Sanbalat era el gobernador de esa área de Canaán. Ellos se creían dueños de toda esa área y ellos no entendían ni les importaba los planes de Dios, ni que Dios les había dado esa tierra a los israelitas. El gobernador de Samaria. Había otro hombre llamado Tobías Amonita, Tobías Amón, de los amonitas.
y también había un hombre llamado Gusem, todos ellos líderes. Gusem era un líder árabe, ¿no? Increíble, un líder árabe que como hoy, como en nuestros días, también en ese tiempo querían sacar a Israel y sacarlo de toda esa tierra que Dios les había dado. Y entonces estas personas comenzaron a amenazar a Nehemías con todo tipo de mentiras, cartas, con todo tipo de acusaciones, hasta al rey, diciendo que Nehemías se iba a rebelar, que era un rebelde, que estaba fraguando un movimiento para rebelarse contra el rey, todo tipo de acusaciones. Y también le dijeron a Nehemías: si tú quieres que nosotros cambiemos de actitud y en todas estas cosas, ven y hablemos. Ven y hablemos. Pero el propósito, dice la escritura, era que Nehemías dejara de construir el muro. Y Satanás sabe muchas veces cómo desviar nuestra atención. Satanás quiere que nosotros nos olvidemos de quiénes somos, hacia dónde vamos, por qué Dios nos llamó, por qué existimos, cuál es nuestro futuro, y nos pone enemigos y cosas y circunstancias para que nosotros desviemos nuestra atención en problemas, en cosas, en personas, en enemigos, y nos pone a pelear por allá en otras cosas y nos olvidamos de quiénes somos y cuál es nuestra misión. Pero Nehemías fue muy inteligente y dice la escritura que Nehemías les respondió lo siguiente: yo estoy haciendo una gran obra y no tengo tiempo para discusiones con ustedes. No se dejó meter en el lío, no se dejó meter en las peleas, en es que usted dijo, es que usted no sé qué, es que usted me ofendió, es que usted, nada, no se dejó meter en ese cuento que a veces nosotros estamos siempre, como decía un amigo mío, con el garfio así, ¿no? Nos enganchamos en los problemas con otras personas. Necesitamos pasar por alto cosas y enfocarnos en nuestro llamado. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? A veces tenemos que cuidarnos para no meternos en cosas, en causas que no son la causa de Cristo. Porque a veces nos meten en visiones, en cosas, en respaldar cosas y actividades que no son nuestro llamado, el llamado que Cristo nos ha hecho. Pero además estas personas, cuando se dieron cuenta que Nehemías no les hizo caso y no pudieron con estas artimañas lograr desviarlo de la misión, lograron meterse de alguna manera. La Biblia es como un resumen, y lo que nos dice es que lograron sobornar a un judío que estaba dentro de Jerusalén, a uno de los líderes de la nación judía, a uno de los que se suponía que debía estar apoyando a Nehemías. Lo lograron sobornar con pensamientos y con cosas, y le dijeron: dile a Nehemías que se cuide, porque tenemos un plan, lo vamos a asesinar. Y entonces este hombre, que se llamaba Semaías, vino donde Nehemías y le dijo: Nehemías, escóndete en el templo, ve pronto, protégete, métete al templo y quédate allá hasta que todo esto se aclare, porque te van a asesinar, vienen un grupo de personas que te van a asesinar. Y Nehemías les dijo: yo no tengo ningún miedo de ninguna clase, yo no me voy a meter a un lugar a esconderme, yo tengo una misión. Y no se dejó convencer de meterse en el templo a supuestamente protegerse. Satanás es muy astuto. A veces nos amenaza, a veces nos manda personas que dice cosas de nosotros o que nos pone pensamientos en nosotros, y si nosotros no tenemos claridad de quiénes somos, hacia dónde vamos, podemos terminar metidos en cosas que no son, en cosas que hacemos por miedo, y nos desviamos de la misión, de la visión, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, y por miedo podemos dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nehemías no tuvo ningún miedo, porque él sabía que Dios lo había enviado en esa misión
Él sabía que Dios le había dado gracia ante el rey y que él tenía que terminar el muro de la ciudad. Era lo primero. Después vinieron otros. Esdras vino a construir, a edificar totalmente lo que era el templo. Pero por ahora la misión era encerrar y proteger la ciudad. Y él fue absolutamente seguro de que Dios era su defensor y se mantuvo en la visión. Así que debemos evitar peleas que nos desvíen de los propósitos de Dios. Debemos evitar amarguras, cosas, celos, rivalidades, problemas, agarrones que nos saquen de pronto del llamado de Dios, del llamado que Él nos ha hecho. Dios es nuestro defensor, Él limpiará nuestro nombre, Él nos dará las victorias, Él nos ayudará, si nosotros estamos con Él nos ayudará, nos protegerá, como lo hizo con Josafat, que todos ellos, todo el pueblo, buscando la voluntad de Dios, Dios les dijo: tranquilos, ustedes no tienen que pelear, yo voy a salvarles. Así que nuestro ejemplo supremo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él hizo el bien todo el tiempo de su ministerio, no hizo más sino bien, nunca pecó, sanó a muchas personas, por donde Él iba, predicaba y sanaba y hacía el bien, y sin embargo tuvo tantos enemigos declarados a toda hora, todo el tiempo de su ministerio. Pero aunque Él hiciera el bien, aunque Él sanara personas, algo encontraban y lo querían siempre acusar, y siempre querían hablar mal de Él, y siempre le dijeron, desde muy niño creo que le dijeron que era un hijo de fornicación, es decir, un hijo por ahí botado, adoptivo, yo no sé. Era gente terrible. Pero el Señor Jesucristo, las Escrituras nos muestran que nunca se dejó arrastrar en peleas, en cosas que lo desviaran de la misión. Nunca dijo cosas que lo llevaran a pecar. Nunca se involucró en iras y en rabias y en amarguras contra nadie. Incluso hubo un momento en que, ya llegando a Jerusalén, le dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca y va a morir. Y Pedro vino y le dijo, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo Pedro? Pedro le dijo: Señor, no, ¿cómo se te ocurre? Nunca vaya a pasar eso contigo, no tienes que ir a Jerusalén a morir, no. Y Cristo tuvo que decir: hazte a un lado, Satanás, porque tú no ves las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Y aquí es también claro que incluso hay personas bien intencionadas a veces, que no sabiendo el propósito de Dios para nosotros, nos dan consejos, nos dicen cosas que aparentemente son buenas, pero que nos pueden desviar de la misión. Y tenemos que tener cuidado. Y como he dicho varias veces, misión, visión, la pregunta es: ¿tiene clara su visión? ¿Sabe cuál es su llamado? ¿Sabe por qué existe? ¿Sabe por qué Dios lo está llamando y está tocando su corazón? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que tenga una inclinación a Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es la visión? ¿A qué lo está llamando Dios? ¿A qué nos está llamando? Necesitamos aclarar la visión. ¿Cuál es la visión de Dios para mí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? Yo he estado lidiando con ese tema todos estos días por muchas cosas que han pasado y muchas explicaciones que le quiero dar a mi vida, y digo: ahora entiendo cuál es la misión. Han pasado tantos años, pero uno siempre está detrás de la visión y la misión. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué tú me llamaste? ¿Por qué tú me llamaste? Porque hay mucha gente que quieren dirigir nuestra vida y nos quieren decir: coge por acá, coge por allá. Y hay tantas personas que nos dicen tantas cosas que uno no sabe para dónde coger al fin y al cabo. Necesitamos saber con claridad cuál es la misión de nuestra vida. Ahora, Pedro mismo después se dio cuenta de lo que había hecho, de su consejo equivocado, y entendió y se dio cuenta. Y él escribió en 1 de Pedro capítulo 2: pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo,
para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, no se dejaba llevar en la rabia, en el odio, en la amargura. Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor Jesucristo tenía muy claro que Dios Padre era su defensor. No estuvo toda su vida defendiéndose. Ay, no, yo no soy hijo de fornicación. No estuvo en ese cuento. Él sabía que el problema era con esas personas y no se iba a poner a limpiar su nombre en todo lugar donde se hablaba mal de él. Él vino a una misión, y eso es lo que dice ahora acá en el versículo 24. ¿Cuál era la misión? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él vino a sanar la humanidad. Y cuando hablamos de sanidad, algunas personas se quedan solo en el tema de que Él vino a sanarnos físicamente. No está mal, Él vino a sanarnos, pero sobre todo vino a sanarnos de la muerte, a salvarnos de la muerte, a sacarnos del imperio de la oscuridad y pasarnos a ese imperio suyo de luz, de vida eterna. A eso vino Él, y Él lo tenía claro, y por eso fue a la cruz. Y decía un pastor que en la cruz a Jesucristo no lo tuvo así atado, los clavos en sus manos, porque Él tenía todo el poder para haber impedido que sus enemigos lo crucificaran. Él pudo haber traído ángeles y haber luchado contra toda esa gente, haberlos derrotado a todos ellos. Él pudo haberse bajado de la cruz. Lo que lo tuvo en la cruz fue su amor por nosotros. Eso fue lo que lo tuvo en la cruz, no eran los clavos. Él pudo haber salido de eso, pero por amor. Él tenía la misión bien clara y nunca se dejó desviar de la misión. Y que Él dio su vida está bien claro en Juan 10 versículo 17 dice así: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. No es que los hombres le quitamos la vida, no, dice versículo 18 de Juan 10, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Él la entregó por amor a nosotros. Esa era la misión, esa era la visión, a eso vino Él. Y nunca se dejó desviar de ese propósito, y siempre se mantuvo en el propósito de Dios y no se metió en cosas que lo desviaran, porque Él supo siempre que el Padre Celestial era su defensor. Ahora, por otra parte, Satanás es nuestro acusador. Satanás es el que instiga palabras y cosas y enemigos, el que levanta personas que nos hacen la vida imposible, porque Satanás es el que nos quiere desviar del camino. Satanás es el que quiere desanimarnos del camino cristiano, de seguir, de creer en Cristo, de creer en Dios, de creerle a Él, de esperar en Él. Él nos desanima de muchas maneras, Satanás. Y Pedro, precisamente Pedro, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, capítulo 5, Pedro usa una analogía. Dice: tengan cuidado de ustedes mismos, porque Satanás, como león rugiente, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Pero lo que me gusta aquí es que dice que es como un león que ruge. Y yo creo que Pedro escoge esta analogía en este caso porque ¿han oído alguna vez rugir un león? Nosotros estuvimos en África en el parque Kruger con Paulinita y tuvimos la oportunidad de estar muy cerca de leones. Y ese sonido de los leones es algo absolutamente impresionante. Se oye, yo creo que kilómetros cuando un león hace de una manera impresionante. Y lo que Pedro está diciendo acá es que en palabras de nosotros, Satanás es un bocón.
en un sentido, sí, espero que me entiendan, no lo tomen a mal. Un bocón en el sentido de que habla mucho, de que siempre está enviando mensajes de desánimo, que siempre dice, te voy a perseguir, te voy a matar, te voy a poner enemigos por todas partes, y siempre nos está atacando. Él no puede hacer nada porque Cristo ya lo venció. Satanás es un ser vencido, pero habla mucho, pero nos está diciendo a través de personas, de circunstancias, de cosas, de ataques, de enemigos que levanta contra nosotros, no vale la pena seguir. Esto del cristianismo no vale la pena. Mira, siga con el mundo, mira lo que el mundo piensa. Tú estás quedado, esas ideas que tú tienes son mentira. Mira el mundo, mira la modernidad, ¿no? Ahora es ese, ¿no? Que el cristianismo nos están acusando de que el cristianismo es algo viejo, vetusto, quedado atrás, que no sirve para nada. Incluso las constituciones que vienen, estaba leyendo la constitución chilena, cosas por el estilo, lo que está pasando en el mundo, nos están diciendo, usted está mandado a recoger. Satanás habla como león, pero realmente está muerto. Cristo lo venció y necesitamos creer eso. En Apocalipsis 12:10 dice, oí en el cielo un gran clamor, han llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Satanás no tiene poder porque el Señor Jesucristo nos ha comprado con su sangre y somos de Él, pero Él nos acusa, pero Él encuentra personas que nos desaniman, circunstancias, enfermedades, la vida de Job, el desánimo, el llegar a un momento, Dios me abandonó, Dios me dejó porque me castiga, y ahí estaba Satanás, sabemos eso. Él envía medios en que nosotros nos sentamos derrotados, que nosotros sintamos que no hay posibilidades de vencer, que no vale la pena seguir adelante, que botemos la toalla. Ese es Satanás, pero a nosotros nos corresponde entender y creer que Dios es nuestro defensor. Y eso es lo que Pedro dice ahí en ese capítulo 5 de Primera de Pedro. Dice, pero ustedes, al terminar en ese versículo 8, o creo que comenzando el versículo 9, dice, pero ustedes resistan firmes en la fe, resistan firmes en las promesas, conozcan las promesas de Dios y manténganse firmes en lo que Dios ha prometido, porque Dios es nuestro defensor. Ahora, podemos haber fallado, ciertamente, a veces cometemos errores, a veces nosotros mismos somos personas que fallamos, cometemos errores, hemos pecado a veces, y Pedro dice que ojalá, si nos van a perseguir, no nos persigan porque hicimos el mal, sino porque hacemos el bien. Pero si hemos pecado, dice la Escritura, aún así, y venimos delante de Él y nos arrepentimos y le decimos, Señor, perdóname, Señor, he pecado, he hecho algo indebido, no está mal, no está bien lo que he hecho, está mal lo que he hecho, perdóname. Dice las Escrituras que Él nos perdona y nos defiende. Eso dice en Primera de Juan, capítulo 2, dice así, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Si nosotros vamos delante de Él y le decimos, Señor, perdóname, he pecado contra ti, he hecho algo mal, perdóname. Él dice que Él es nuestra propiciación. Y no solamente por los pecados nuestros, sino también por los de todo el mundo, todo aquel que venga a Cristo, porque para eso Él vino, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que el Señor Jesucristo, el Dios Padre, Espíritu Santo, es un Dios defensor. No busquemos peleas, no nos enredemos en cosas en este mundo, no perdamos la visión.
Mantengámonos con claridad en lo que Dios nos ha llamado, porque el Señor Jesucristo nos dará el nombre, la honra, la dignidad, la autoridad como sus hijos, y Él siempre nos defenderá, limpiará nuestro nombre y estaremos con Él cuando Él vuelva, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a cantar. Vamos a decirle a Juanquita que vamos a cantar, y mientras tanto demos gracias, Señor. Te pedimos que tú nos des fortaleza, nos ayudes a recordar esta palabra, la pongas en nuestro corazón, nos bendigas, Señor, y que nos ayudes a mantener la visión, que nos ayudes a tener claridad de la visión, a qué nos llamaste, quiénes somos en ti, y que nos des claridad, que no nos dejemos enfrascar en peleas tontas con personas, en cosas que no son de ninguna utilidad, que nos dejemos arrastrar por bobadas, disensiones que nos separan, que nos arrastran a lugares distintos de la visión. Te lo pedimos a ti, Señor Jesús, en tu nombre, el Padre. Amén. Amén.